Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias por la realidad del Cristo resucitado en nuestras vidas. Que cada día, Señor, tu verdad, tu luz, vaya en aumento en nosotros, de tal manera que tú vayas absorbiendo todo aquello que nos falta o está mal en nosotros. Anhelamos que cada día, Señor, tú seas el que tomes dominio, control, gobierno sobre nuestras vidas. Tu reino, Señor, se establezca en esta tierra, significa el gobierno de Dios en nosotros, en la iglesia. Haznos, Señor, ser conscientes de tu realidad, de tu vida en nosotros, que estamos en ti y tú estás en nosotros todo el tiempo. Gracias por ser ese pueblo, esa nación, de tanto judío como gentil. Tú has hecho un solo pueblo. No hay diferencia. Tú has abolido las enemistades en la cruz. Por lo tanto, somos uno. Y que tu gloria, Señor, la cual tú nos diste, para que seamos uno, tú en nosotros y nosotros en ti, así como tú y el Padre son uno, así nosotros somos uno en Cristo. Que seamos conscientes de que tú estás en nosotros todo el tiempo y que podamos, Señor, ser esa manifestación visible de Cristo aquí en la tierra, esa expresión de Cristo aquí en la tierra. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y a comprender esta verdad, esta realidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén y amén. Bienvenidos todos y todas, gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, y esto es importante, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, estamos hablando de que la iglesia, la nación de Dios, no es otra cosa que la iglesia misma, o el cuerpo de Cristo, fuimos, dice, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces estamos viendo de que Cristo
también conocido como el Mesías, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, expresó su realidad a través de Jesús en la tierra. Aquí con nosotros, en nosotros caminando, pero Cristo nunca dejó de estar en el cielo, en la presencia misma del Señor. Vamos a ver que el cielo no es un lugar físico. El cielo es un ambiente donde Cristo lo llena todo. Es decir, que cuando fuimos o somos salvos, nos damos cuenta, cada uno de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, de los miembros de Cristo, nunca dejamos de estar en el cielo de Dios. Estamos hablando de que el cielo es un ambiente donde el Señor o Cristo o Dios se mueve, habita. Por eso dice el apóstol que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo, tanto las que vemos cuanto las que no vemos. Por eso dice la Biblia que el Señor nos amó con amor eterno. Recuerde que en la Biblia siempre en la Biblia habla de un cuerpo corporativo. A pesar de que los hombres no lo vieron esto nunca, pero siempre habla de un cuerpo corporativo. Cuando el Señor, por ejemplo, le envía a Moisés delante de Faraón, la primera vez le dice: deja ir a mi pueblo. Luego le dice: deja ir a mi hijo. El pueblo de Dios es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está hablando en forma corporativa. Por eso el Señor nos escogió a nosotros, la iglesia, no a un individuo. No somos individualistas, sino somos corporativos. Siempre hablamos de la iglesia, al menos en el Nuevo Pacto. Entonces, cuando hablamos nosotros de la salvación que Dios hace a cada uno de nosotros, nos damos cuenta que nunca dejamos de estar en el cielo, en la presencia de Dios, en la morada de Dios. Porque el hombre, después de que desobedeció al Señor, en Génesis capítulo 3, lo que perdió fue la expresión terrena, pero nunca perdió el propósito de su nacimiento ni el propósito de su formación, ya que nosotros estábamos en Cristo antes de que el mundo fuese. Dice la Biblia: antes que el mundo fuese, el hombre ya existía en Dios. Pero cuando fuimos salvos, recobramos la memoria. ¿Qué es la salvación?
un recobre o un recobrar de la memoria que existíamos y existimos en Dios eternamente. Esto es muy importante porque este es nuestro verdadero pasado y esto es tan importante. Tenemos un pasado eterno. Y si nosotros no perdemos esto, vamos a ver que nada, absolutamente nada de lo que vivamos en este mundo nos va a detener a que sigamos viviendo por la eternidad. Entonces, antes de que el mundo fuese, ya existíamos en él. Y esa es la buena noticia que cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, los miembros de Cristo, tenemos para decirle al mundo, para decir a todos cuantos no conocen al Señor, que todas las crisis que tengamos, que todas las circunstancias que atravesemos en la vida, sin duda alguna pueden cambiar, pueden variar. Hoy estamos con una mejor economía, mañana estamos con una peor economía, etcétera, etcétera. Siempre pueden estar cambiando, pero en la medida que el hombre tenga más eternidad revelada, mientras el hombre tenga, el hombre, varón o mujer, tenga una eternidad mayor revelada por el Señor, más peligroso será la persona, hombre, o varón o mujer, para el mundo. No es al revés, escuche bien por favor. El mundo, ya hemos visto que el mundo es muy atractivo. Es muy seductor, atrapa, esclaviza, al hombre. Ya hemos visto de que el mundo, hoy el mundo, hay muchos muertos. Pero cuando venimos a Cristo, a través de la obra del Señor, pasamos de muertos a vida, a través de la resurrección. De Cristo. Esto es muy importante que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta, seamos conscientes. El mundo vive, o los creyentes viven, o la iglesia vive inconsciente, vivido por cerca de 19 siglos, por décadas, inconsciente, no se da cuenta. Y entonces, en el mundo que es atractivo, que es seductor, que atrapa, que esclaviza, que secuestra, los creyentes están tan cómodos. Los muertos entre los muertos. Por eso Pablo dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces, todas las circunstancias que tenemos en la vida, crisis, adversidades, pueden cambiar, pero en la medida que nosotros tengamos más revelación de la eternidad en nuestras vidas, nosotros vamos a ser más peligrosos. ¿Escuchó? Peligrosos para el mundo. No es al revés, escuche bien. A veces pareciera ser que el mundo
se vuelve peligroso para el hombre. Y es lo que muchos no han entendido. Y entonces la iglesia en los primeros siglos buscaron, o los creyentes buscaron, los monasterios para salir de este mundo, escaparse de este mundo, porque decían que el mundo es peligroso. Entonces se volvió al revés, el mundo se volvió peligroso para los creyentes cuando debe ser al revés, cuando hay mayor revelación de Cristo, de la obra de la cruz, de lo que sucedió con nosotros. Entendemos entonces que nosotros nos volvemos peligrosos para el mundo. Es lo que sucedió con la iglesia del primer siglo. Una iglesia que entendió, que comprendió la razón de estar en Cristo. Dice que la iglesia trastornaba, o sea, volvía de cabeza a este mundo. Pero hoy en día vemos, más bien dicho, que el mundo es quien tiene de cabeza a la iglesia. Y el mundo se vuelve peligroso porque no hay revelación. Y la revelación tiene que ver fundamentalmente en Hechos 2:42. Vemos de alguna manera un patrón. Y el patrón es que la iglesia, dice, se reunía para aprender las enseñanzas de los apóstoles, para participar de la comunión entre los santos, para participar del pan entre los creyentes y también de las oraciones. Y el apóstol Pablo en las epístolas dice primeramente: yo veo el amor que hay entre ustedes, la fe que existe entre ustedes. Es decir, la revelación es potestad de Dios, no es de ningún apóstol, predicador, sino que es potestad de Dios, misterio que estaba oculto por siglos, pero que ahora Dios nos ha dado a conocer. Se ha revelado, Dios es potestad de Dios, pero la revelación viene a los creyentes cuando en los creyentes se manifiesta el amor entre ellos. La gran pregunta que estamos viendo en estos tiempos es: ¿por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? Debe haber un nivel mayor cada día. Este nivel produce un gozo cada día mayor. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? Y no es para mirar al hermano si vino o no vino, para mirar cómo vino vestido, cómo está peinado, etc. Sino que es para ver la manifestación de Cristo en su cuerpo, la que es la iglesia. Y cuando yo veo a la iglesia, veo el cuerpo de Cristo. Y no solamente que veo el cuerpo de Cristo, sino que yo me veo dentro o parte del cuerpo de Cristo. Por eso me reúno, por eso nos congregamos. Claro, las personas que no se congregan, como dice, tienen por costumbre, es porque ellos nunca han visto ni al cuerpo, ni a la iglesia, peor han visto al Señor. Tal vez se reúnen solamente para un objetivo o interés personal, que Dios haga algo. Puede ser sanarles, puede ser ayudarles en sus problemas económicos, financieros, familiares, etc. Individualistas, egoístas. Entonces no ven a la iglesia, entonces no ven ninguna razón, ningún beneficio, porque no hay un nivel mayor. Y los niveles tienen que ir creciendo en nosotros en la medida en que conocemos al Señor. Si esos niveles no van creciendo,
en nosotros nos volvemos en personas religiosas. Y puede ser muy, muy peligroso. Muchas personas también se reúnen, dicen, para orar, para pedir a Dios. Y hoy en día, por ejemplo, estamos viendo un problema que se suscitó en el país vecino de Colombia, con un candidato determinado, donde la iglesia, dicen la iglesia católica, evangélica, y comenzaron también a orar. Y claro, cada día está mejorando. Entonces mucha gente puede decir, bueno, por mis oraciones fue que se consiguió eso. O las oraciones fue que lo oraron. Y tanto católico como evangélicos. La pregunta es, ¿a quién escucha Dios? ¿Al evangélico o al católico? Y claro, la gente dice, porque yo oré, porque puse tantas velas, hice tantas vigilias, puse tantos santos, entonces el candidato está mejorando. Y eso puede confundir a muchas personas. ¿Por qué la gente permanece o está en el error todavía porque hace tal cosa? No significa que estén en la verdad. Simplemente eso se ve por la gracia y misericordia de Dios, nada más. No es porque ellos clamaron, o prendieron tantas velas, o Dios los escuchó más a los católicos, o también Dios los escuchó más a los evangélicos, que también se pusieron a orar. ¿No es cierto? Entonces mucha gente puede decir, bueno, la oración cambió las cosas. Y ahora que nosotros bien sabemos es que el Señor en su gracia infinita nos da oportunidad tras oportunidad para que nos arrepintamos, tanto los católicos como los evangélicos. Entonces, no significa que porque hagan tal cosa sea lo correcto. Aún los brujos también oran, los chamanes también oran, los satanistas también oran. Entonces ellos también están pidiendo, y no porque ellos están orando las cosas suceden. Es que Dios en su gracia infinita mantiene las cosas y da oportunidad a los hombres para que se arrepientan, dice la Biblia. Entonces, mientras más eternidad revelada, recuerde que en el Evangelio Cristo es eterno. Y el Evangelio, que es Cristo mismo, es eterno. Entonces, mientras más revelación de la eternidad tengamos nosotros, más peligrosos nos volvemos para el mundo. Y ahí es donde se levantan las estructuras de juicio para los creyentes. Cuando tú tienes a un varón o una mujer de Dios que sabe que en esta tierra el mundo no le puede presionar. Escuche, el mundo no le puede presionar, el mundo no le puede ser atractivo, el mundo no le puede ser seductor, el mundo no le puede esclavizar. Cuando uno tiene esta revelación de la eternidad, de que siempre estuvo en Dios, está en Dios y estará en Dios. Eso es importante que nosotros entendamos. Porque cuando nosotros dejemos este mundo, cuando nuestros días lleguen al final, lleguemos a 100 años, 90 años, cualquier hora, cualquier tiempo, nosotros seguiremos estando en Dios. Eso es importante. No es como muchas veces nosotros decimos o decíamos cuando llegaban los funerales, por ejemplo,
y una persona había muerto y un creyente había muerto, decimos, ahora está en la presencia de Dios. O sea que antes, mientras estaba aquí en la tierra, ¿no estaba en la presencia de Dios? Una gran pregunta. Si nosotros conocemos la eternidad, sabemos que antes de nacer estábamos en Dios. Y cuando nos salvó el Señor, recobramos la memoria de que estábamos en Dios y en esta tierra estamos en Dios. Y cuando nos iremos, seguiremos estando en Dios, en la presencia del Señor. Decíamos en alguna oportunidad de que la música, las alabanzas no nos ayudan mucho en la enseñanza apostólica. Se vuelven peligrosas porque una alabanza mañana se convierte en un himno nacional, y eso es peligroso, donde todo el mundo canta, donde todo el mundo se acuerda de la canción. Es como un himno nacional, pero está mal, porque contradice las enseñanzas de los apóstoles o la enseñanza del nuevo pacto. Por eso es importante que nosotros consideremos que la revelación que nosotros tengamos de la eternidad es importante, porque mientras más revelación de la eternidad tengamos, recuerde, nos volvemos más peligrosos al mundo. No es al revés. Mientras menos revelación tengamos, el mundo se vuelve tan peligroso. Y esto lo podemos ver. Mucha gente tiene temor. Yo me acuerdo, había creyentes que trabajaban en instituciones del Estado, públicas, y esperaban que Dios los saque de allí, porque el mundo los iba a atrapar, el mundo los iba a comer. Y esa es la connotación de mucha gente que tiene para con sus hijos. Cuidado, porque el mundo los va a atrapar, cuidado. Entonces hay que ponerles una institución creyente, cristiana, decimos, hay que protegerles. Cuando es al revés, cuando tú enseñas a tus hijos, ellos más bien se vuelven peligrosos en el sistema en el cual ellos se encuentran. Nadie ni nada podrá cambiarles cuando un niño está bien instruido por sus padres. No es por la iglesia local, no es por la congregación, sino por los padres que entendemos esta verdad o esta realidad. A veces creemos que en la escuela les van a cambiar, que en la escuela les van a mejorar, o hemos dicho que la congregación es la que tiene que cambiarles. Es Dios quien cambia por las enseñanzas que reciben tanto en sus padres, sus hogares, cuanto reciben también en otros lugares o ambientes donde ellos se encuentren. Entonces decimos, cuando estos se vuelven peligrosos, el mundo se vuelve una estructura de juicio. El mundo comienza a juzgarnos, a criticarnos. Pero antes de que el mundo fuese, nosotros ya fuimos. Entonces, todos nuestros adversarios o enemigos que teníamos en la vida, cuando partimos de este mundo, también se terminarán. Claro, por supuesto, ahora estamos en la presencia de Dios, ya no habrá enemigo alguno. Entonces, solamente tenemos un adversario. Aquí es cuando hemos nacido, y aquí es cuando el Señor ha destinado hasta cuándo vamos a vivir. No sé, será 30 años, será 100 años, será 90 años.
cualquier tiempo, cualquiera pudiera decir, mientras más años tenga, qué bendición. Es decir, nosotros consideramos que tener tantos años en la vida es de bendición, y el que tiene menos no es bendición. Recuerda la vida de Jesús. A los 33 años, cualquiera pudiera decir, en plena juventud, en plena edad de la vida. Pero olvidamos que Jesús era la manifestación de Cristo, y cada vez que leemos la historia que está narrada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que Jesús anhelaba irse a encontrarse con su Padre, que siempre estuvo con él. Es decir, mientras estuvo aquí en la tierra, mientras estuvo él en este cuerpo humano, él se sentía atrapado. Es como cuando a ti te ponen en una caja y no puedes tener libertad para moverte, no puedes tener libertad, sino que hay un límite que te va limitando. Entonces Jesús se sentía de esa manera limitado. Por eso es que él necesitaba o anhelaba irse a los 33 años. Entonces, el tiempo es nuestro adversario, pero este tiempo es derribado por la palabra de la cruz. Para muchos, esta es la única vida que tienen. Pero para nosotros sabemos que esta no es la única vida que tenemos, sino que nosotros fuimos creados antes y seguiremos por la eternidad. Entonces, la palabra de la cruz, ya hemos visto, la palabra de la cruz, que es Cristo mismo, tiene que ser revelada en nuestras vidas. Por la sangre de la cruz y el poder de la palabra que hoy nosotros predicamos, eso nos hace ser libres de este tiempo. Libres. Por lo tanto, el Evangelio eterno viene a solucionar nuestro nacimiento y viene a solucionar también nuestra partida de la tierra. Para algunos, aquí es cuando el hombre existe, y aquí es cuando el hombre termina sus vidas. Pero cuando nosotros somos salvos, viene a solucionar este problema que cuando nacimos y cuando partimos, ahí se termina todo. Pero el Evangelio eterno viene a solucionar ese problema de que nosotros no nacimos cuando fuimos creados biológicamente por mamá o papá, sino que fuimos creados antes de que el mundo fuese, y que no termina cuando partimos o morimos, sino que continuamos por la eternidad. Esto nos mantiene en, la palabra llama, en esperanza. O como hemos hablado, esto habla de una vida profética. Y la vida profética que tú y yo tenemos que saber es que no es esta vida la única que tenemos. Cuando hemos nacido y cuando partiremos se acaba todo. La vida profética significa saber que existíamos en Dios antes de la fundación del mundo y que seguiremos existiendo en Dios por la eternidad. Eso se llama vida profética. Que el mundo, aunque nos eliminen, no termina en nuestra vida. Aunque nos mate, no
termina ahí nuestra vida. Aunque muramos de lo que muramos, no termina ahí nuestra vida, sino que somos eternos en Dios. Entonces, esto habla de que nosotros no somos esta realidad, un segmento de la vida. No somos una semi-recta, sino que fuimos creados por un Dios eterno. Para los que recuerdan o les gusta la geometría, saben que un segmento es un espacio entre dos puntos. Aquí hay un punto y un punto unimos, y nosotros podemos medir esos dos puntos. Claro, podemos medir entonces los años que tengamos aquí en la tierra. Entonces, la mente que tiene solamente esta percepción no es espiritual. Nosotros sabemos que el hombre no es este segmento, sino que el hombre es eterno, como Dios es eterno. Nosotros sabemos que la mente natural puede medir este segmento, pero la mente eterna, que es eterna, no puede medir el segmento. Entonces, a ti ni te recibió una enfermera, ni te dirá chao un pastor cuando vaya a tu funeral. Escucha esto bien. A ti tú no naciste, o algunos ni siquiera les recibió una enfermera, tal vez una partera, o tal vez nadie hubo cuando tú naciste. Y tampoco tal vez cuando tú te vayas te van a despedir, tal vez nadie te despida. Pero no tiene que ver. Escuchen, eso no tiene nada que ver. Hay mucha gente que ha muerto y nadie sabe que ha muerto. Hay gente que nace y nadie sabe que has nacido. Pero Dios sabe que tú saliste de Dios y que volverás a Dios si es que tienes este evangelio, o has nacido de nuevo, o tienes la salvación en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirven todas las palabras que a ti te dijeron cuando tú naciste o cuando tú dejaste este mundo? Son accidentes de la vida, nada más el que te recibió, o son accidentes de la vida, nada más el que te enterró. Como todo pasa en la vida, nada más es un accidente. Pero que este accidente no va a detener tu futuro eterno. Entonces, ahora tú agarras este cuerpo, agarras esta vida y dices, el Evangelio eterno es el que le da sentido desde antes y después de que tú te vayas de este mundo. Es el Evangelio eterno. Había, por ejemplo, dos manás. El uno era público y el otro estaba guardado en secreto. Usted lo puede ver en la Biblia. El público era aquel que cuando los judíos salieron al desierto, veían caer maná del cielo. Era público, la gente lo veía. Pero había otro
maná que estaba escondido y que estaba en una urna. Y esto es importante, porque el Señor le dice a Juan en el libro de Apocalipsis: al que venciere, le daré a comer el maná escondido. Eso lo pueden ver en Apocalipsis, hablando el Señor a una de las iglesias. Al que venciere. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo: yo soy el maná, el pan que descendió del cielo. Jesús le dijo: no les dio Moisés el verdadero pan, maná, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y yo soy el pan del cielo. Y Jesús dijo: el que me come a mí y me bebe a mí, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed, porque yo soy el verdadero maná del cielo. Entonces, cada vez que nos reunimos, estamos comiendo de Cristo, estamos viviendo de Cristo todo el tiempo. El que me come y el que me bebe, ese es el verdadero maná, el pan escondido. Al que venciere, yo le daré a comer, dijo el Señor, el maná escondido. Había un maná que nadie jamás lo había visto en el Antiguo Testamento. ¿Escuchó? Nadie jamás lo había visto. El otro sí. Entonces tenemos en la congregación que algunos ven alguna obra que Dios está haciendo por ahí. Todo el mundo ve el maná. Cómo Dios obra, cómo Dios sana, cómo Dios libera. Pero espero que tú lo veas y veas el maná, lo veas a Cristo. Y lo ves a Cristo a través de qué? De su iglesia, de su cuerpo. En Juan 17, Jesús dice: la gloria que me diste, Padre, la gloria que tuve contigo antes, también quiero que ellos lo tengan. Así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno conmigo. Esa es la gloria, que sean uno. Y hemos hablado de que el cuerpo de Cristo tiene que ser uno con Cristo. Si nosotros no somos uno con Cristo, no hay tal unidad, no hay tal comunión. Pero si somos uno con Cristo, cada uno con el Señor, entonces habrá comunión, habrá gozo, aumentará nuestro gozo cada vez más y mejor. Nuestro gozo aumentará. Tiene que haber niveles. La pregunta es: cada vez que tú te reúnes o cada vez que tú te congregas, ¿hay gozo en ti? ¿O hay preocupación? ¿O hay angustia? ¿O hay desesperación? ¿O hay estrés? Significa que todavía no te ha sido revelado la eternidad ni la iglesia, el cuerpo del Señor. Si te reúnes con un propósito solamente para que Dios haga algo en tu vida, significa que estás viviendo una eterna religiosidad, nada más. Qué importante es que Dios nos revele este evangelio eterno.
En el Evangelio eterno nos revela a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo existió antes, durante y después. Siempre Dios habla en forma corporativa, nunca habla en forma individual, nunca. Aunque el pueblo de Israel nunca lo vio. Dios le dijo a Moisés y a Faraón: deja ir a mi hijo. Hablando del cuerpo de Cristo. Por eso que Dios ha hecho hijos, y a la iglesia le ha hecho un solo cuerpo que forma o es parte de su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia de escenario en este cuerpo, conciencia significa seamos conscientes de que somos un cuerpo, somos uno, y que nosotros somos parte de ese cuerpo. No solamente lo vemos de lejos, sino que somos parte del cuerpo, y por supuesto, como cuerpo necesitamos estar reunidos. Aquellas personas que no se reúnen, o que, como dice la palabra de Dios, han dejado por costumbre reunirse, son aquellos que nunca entendieron, nunca les ha sido revelado. Misterio que fue oculto por siglos o décadas. Esto es muy, muy importante. Por eso ahora el autor de los Hebreos: no dejen de reunirse, que Dios aumente la relación y aumente el nivel. Y el gozo tiene que ir en aumento. Si no hay gozo en aumento, significa que Cristo no está creciendo en nuestras vidas. No puede haber amor, no puede haber paz y no tener gozo, ya que todas son expresiones de Cristo en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. ¿Quién es eso? Es Cristo. No son emociones ni sentimientos, es Cristo mismo en nosotros. Y esto tiene que ser revelado o manifestado a nuestras vidas. Entonces, el Evangelio eterno es el que nos da sentido a nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos ese escenario dentro de este cuerpo, vamos a hacer de nuestra vida lo que se nos venga en gana. Y eso explicaría también el mundo que tenemos. Cuando no hay esta revelación, cada uno hace o cree lo que se le ocurre. Ese es el mundo que tenemos. Eso explica la vida que tenemos. La gente pregunta: ¿y cuál es el mundo que tenemos? Bueno, gente que vive en este mundo, varones y mujeres, segmentarios. Cada uno vive su vida, cada uno tiene su vida privada, cada uno se preocupa por uno mismo. Y la vida corporativa significa que tenemos que estar preocupados por el cuerpo de Cristo. Tanto los hermanos que viven acá en nuestra nación, como los que viven fuera de nuestras naciones. La gran pregunta es: ¿cómo tú te sientes al escuchar cómo están viviendo los hermanos en el África, por ejemplo, en la China? Si a ti, o tú dices: a mí eso no me tiene nada que ver, yo con tal de estar bien, o cómo significa que no te ha sido revelado la iglesia del Señor. Tenemos que estar preocupados porque es el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha llamado a ser corporativos, no individuales. Entonces, este es el escenario dentro de ese cuerpo.
Entonces tenemos gente segmentaria que hace segmentos de su vida y se cree que la vida es un montón de oportunidades y hay que aprovechar las oportunidades que nos da. Eso tiene la vida de los políticos, por ejemplo. Cuando llegan al poder, dicen no hay que perder esta oportunidad. Entonces aprovechan sacando lo que es y lo que no es para ellos, para sus familias. Es lo que hemos visto en los políticos. Vemos cómo en estos tiempos algunos entran en juicio y descubren que han aprovechado, según ellos, las oportunidades y han logrado tener más de lo que nunca tuvieron en la vida, pero a costa de todo un pueblo, de toda una nación. Entonces son gente segmentaria que aprovechan las oportunidades que el mundo les ofrece. Entonces la vida eterna que Dios nos da en cambio no son las oportunidades que Dios me da a mí solamente mientras yo esté en la vida, en la tierra. Es la oportunidad que Dios eterno nos da para manifestarlo a Él. Esta expresión manifestar o expresar es porque el Señor nos ha llenado con su gloria. Y no es un eslogan nada más, no es una canción nada más que nos dé más su gloria, sino que seamos una expresión o una manifestación real de Cristo aquí en la tierra. Y cuando hablamos de manifestar, es la iglesia toda la que tiene que manifestarle, no es una sola persona, cuidado. Es una iglesia. Y tenemos que manifestarlo, tenemos que expresarlo al Señor mientras estamos en esta tierra. Y tenemos que maximizar absolutamente todo lo que Dios creó para su gloria. Hay que maximizar. Cuando hablamos de maximizar, es al Señor, no es nuestras vidas, no es nuestro ministerio, no son nuestros dones, no es nuestro talento. Al fin recordamos que los dones y talentos no son para nosotros. Los dones y talentos son para edificar o seguir edificando el cuerpo de Cristo. Para eso Dios nos da cosas. Muchas personas dicen nos da bendiciones, pero no son para nosotros, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que maximizarlo a Él, no a nosotros. Mucha gente quiere ser conocida y reconocida, que mi ministerio lo conozca todo el mundo, que me conozca todo el mundo. ¿Cuántos seguidores yo tengo? ¿Cuántos ahora se llaman los que están influenciando al mundo para ser conocidos o reconocidos? Sino que hay que maximizar a Dios, al Señor. La vida eterna es que lo maximicemos a Dios Padre y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Lo maximicemos. La pregunta es, ¿a quién estamos maximizando nuestras vidas? ¿Nosotros mismos? Que la gente nos busque a nosotros, que la gente acuda a nosotros, o que la gente acuda al Señor, lo conozca al Señor, lo maximicemos al Señor. Jesús permanentemente maximizó a su Padre. Y claro,
Esto molestó a los religiosos, molestó al mundo. Cada vez que Jesús maximizaba, no se maximizaba a sí mismo, sino se maximizaba a su Padre. Yo he sido enviado por mi Padre. Yo lo que veo hacer mi Padre, eso hago. Eso les digo, lo que oigo a mi Padre hacer, eso hago. Lo que oigo a mi Padre decir, eso les digo. O sea, cada vez Él maximizaba a su Padre. Y por supuesto, por eso fue crucificado, fue molestado. ¿Recuerdas tú qué hizo la serpiente cuando quiso engañar a la mujer? Está en el libro de Génesis. Entonces, las Escrituras dicen que la serpiente era la más astuta. El mundo es atractivo, es astuto. Entonces, para aquellos que creen que el Génesis nada más también es una historia, está bien, es una historia, pero para aquellos que vemos en el Génesis un escenario para entender qué le pasó al hombre, varón y mujer, en el escenario, recuerda, Dios les había puesto al varón y a la mujer, Dios los había puesto en el Edén, en la presencia del Señor, donde no faltaba absolutamente nada. El hombre, varón y mujer, no entendieron el escenario, el ambiente, no entendieron dónde estaban, no eran conscientes de dónde o a dónde estaban. Y esa era la gran prueba que tenían que probar, o que tenía que probar el hombre ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había dos árboles, porque el hombre no entendía cuál era su ambiente. El un árbol era la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol era el árbol de la vida. ¿Recuerdan? Usted lo sabe, usted ha leído la Biblia. Entonces, ese era el examen. ¿Cuál árbol iban a comer? ¿O de cuál árbol el varón y la mujer iban a alimentarse? Recuerden que somos producto de lo que comemos. Somos producto de lo que comemos. Hay mucha gente que come Netflix y se vuelven los Netflixistas, ¿no? Ya tienen una palabra más que inventé. ¿Cómo nos atrapan las series? Fácil, ¿verdad? Entonces somos lo que comemos. Por eso Jesús dijo: el que come mi carne y vive mi sangre, esa es la verdadera comida y bebida. Hay mucha gente que come, ¿no es cierto? Y lo primero que el Señor hace al hombre, recuerdan al pueblo de Israel otra vez cuando salió de Egipto, lo primero que hace el Señor es cambiarnos de dieta. Es lo primero que Dios hace. Jesús, el Señor, cuando le sale al pueblo de Egipto, le dice: les voy a cambiar, no quiero más que coman la comida que había en Egipto, no quiero más. Hoy van a comer maná del cielo, por ejemplo.
Entonces, lo primero que el Señor hace en nosotros cuando venimos a Cristo es cambiarnos la dieta. ¿Qué comemos? Es una gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos bebiendo? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos congregamos? Para seguir comiendo y bebiendo de Cristo el Señor. Anhelo y deseo que así sea en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia en medio nuestro. Permite que tu Santo Espíritu pueda traer claridad a nuestro espíritu. Que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender todas las cosas. Que tu Santo Espíritu pueda ser el Maestro por excelencia en ayudar a entender, a comprender, a que en la fe que hay en nosotros, en el amor que hay en los hermanos unos para con otros, eso genera un ambiente para que tú te reveles a nuestras vidas cada día más y más. Permite que nuestro nivel de gozo, que nuestro nivel de crecimiento vaya en aumento cada vez que como iglesia, como cuerpo tuyo, va en aumento. Como dice tu palabra, en la medida que Cristo va creciendo, más libertad, más gozo, más plenitud de vida hay en nosotros. Pero que sea revelado nuestro espíritu. Mientras no sea revelado, no vamos a entender estas cosas y lo vamos a tomar a la ligera, como ha sucedido por décadas, en donde la iglesia no ha hecho impacto alguno, en donde la iglesia no se ha vuelto peligrosa al mundo, sino que al contrario, el mundo sigue siendo peligroso para los creyentes. Por eso es que tanto la religión prohíbe tantas cosas y nos enseñaron a través de las prohibiciones: cuidado, 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 cuando el mundo tiene que tener cuidado de los verdaderos hijos de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son.